Acá tenemos otra tabla que habla un poco de las etnias, ¿ya? Y es lo que yo comentaba en algún momento. Chile, al ser un país altamente inequitativo, todo lo malo, ¿cierto? La parte inferior de nuestra dispersión de datos se da en regiones que tienen altas cantidades, ¿cierto? de etnias, ¿ya? De culturas distintas a la cultura criolla, que funciona un poco entre todas ellas y la cultura de España. Nosotros tenemos todavía muchas etnias que son muy pequeñas, que están muy reducidas y muy circunscritas, pero fundamentalmente en el mundo rural. Por lo tanto, ellos son muy sensibles a cuánto se invierte o cuánto se hace en el rural versus el urbano. Entonces, ustedes tienen, ¿cierto?, los porcentajes en general de las etnias en Chile. Sus ingresos están en los quintiles más pobres, tienen menos educación que el resto, tienen más desempleo, generan todos los determinantes sociales de la salud en todas nuestras etnias, que son fundamentalmente este es el total de los pueblos indígenas, este es el mapuche, que es el predominante, ¿ya? Y en general todos los indicadores hablan de que ellos dependen, ¿cierto?, primero de lo que les da el sector público, y dependen mucho, digamos, de qué se hace o no se hace en rural. Finalmente tenemos también algunos problemas que tienen que ver con nuestros tipos de empleo. ¿Ya? El empleo en Chile es fundamental de las áreas rurales, es el área, nosotros somos exportadores en general de frutas, de verduras, de vino, además del tema minero. ¿Ya? El tema minero es el que nos trae más recursos, pero en cantidad de gente ocupada, una de nuestras principales actividades es el trabajo, se me perdió ahí, el trabajo agrícola. Ustedes pueden ver ahí que en general en el mundo del trabajo agrícola, ¿cierto?, hay algunas morbilidades o factores de riesgo que son mucho más importantes que en el resto. Hay mucha hipertensión en ese mundo, hay mucha obesidad, hay diabetes. Por lo tanto, este es un foco, y haciendo un poco eco al llamado que teníamos delante, ¿cierto?, respecto de la medicina ocupacional, un poco trabajando mancomunadamente con la atención primaria y con los médicos rurales. En Chile efectivamente tenemos un sistema de salud ocupacional que es privado, que no lo hacen los empleadores. Ya los médicos laborales en Chile no están contratados por la empresa, sino que están contratados por una especie de organismos no gubernamentales que no tienen fines de lucro y se dedican a administrar la salud de los trabajadores, pagados 100% por el empleador. O sea, las empresas le tienen que pagar a alguien para que administre esa salud. Si esas empresas son muy sinistrosas y tienen muchos siniestros, muchos accidentes, muchas enfermedades ocupacionales, este organismo tiene la facultad de subir las primas de los seguros que ellos pagan. Por lo tanto, hay un cierto incentivo a que tengan un poco más de prevención, pero no obstante eso, igual estas organizaciones no gubernamentales se originaron finalmente al alero, ¿cierto?, de organizaciones sindicales de los mismos empresarios. El principal operador de la salud laboral en Chile es una organización que es la Asociación Chilena de Seguridad, que tiene su origen, ¿cierto?, conglomerado de empresarios. La otra principal tiene lo mismo, pero un conglomerado de constructores del mundo, digamos, que hace las construcciones en Chile. Por lo tanto, el problema es más o menos similar, aunque no es tan directo. El médico laboral no está pagado exactamente por la empresa, pero a través de una organización que tiene muchos vínculos con los mismos holdings y las mismas filiaciones que tienen en general y que hablan un poco del poder económico. Como decía, la distribución de médicos en Chile, si ustedes recuerdan de cuando mostré las zonas de Chile, Chile está numerado desde el norte hacia el sur, del 1 al 15, tenemos ahí algunas regiones que son nuevas y que nosotros partimos por la 15, lo que limita con Perú, que es la región de Arica. Esa región es la 15, pero en general hacia abajo todos los números son correlativos. Por lo tanto, si ustedes se pueden dar cuenta acá, la cantidad o la disponibilidad de médicos que existe se concentra, ¿cierto?, acá en el norte, o sea, en el centro, que donde está la región metropolitana, que tiene prácticamente el 40% de la población nacional. Y ahí claramente hay muchos médicos, como probablemente aquí en Argentina deben haber muchos médicos más en Buenos Aires que en otros países, eso no es ninguna novedad. En el área norte están, ¿cierto?, las zonas que son más bien mineras, pero los mineros pagan su seguro para la salud laboral de sus trabajadores y la salud de las familias de ellos no les interesan. Entonces ahí tenemos una baja disponibilidad de médicos, ¿ya? Y tenemos baja disponibilidad de médicos en el área sur y centro-sur, que son en general las zonas agrícolas, ¿ya?
Por lo tanto, respecto un poco de la inequidad y de la eficiencia, es difícil hablar de eficiencia de atención primaria en salud rural cuando los recursos son escasos, cuando el recurso humano, que podría en alguna forma paliar un poco esto a través de un mejor desempeño, también es escaso. Entonces, finalmente, a manera de conclusiones, a pesar de que en forma global Chile parece ser eficiente en el uso de los recursos y parece con muy poco hacer mucho, ya la inequidad esconde problemas que están asociados al mundo rural, donde además están alocados los grupos más vulnerables. Por lo tanto, esas referencias que somos muy eficientes pueden ser tal vez incorrectas. Y que estos recursos, ¿cierto?, están diferentemente asignados, pero eso nos da cuenta de las necesidades reales que tiene el mundo rural. Lo que yo les conversaba un poco de este 20% más de recursos que nos dan cuenta claramente de las necesidades diferenciales que tienen las comunidades que se insertan en el mundo rural. Chile, ¿cierto?, ha tenido por 56 años, y una cosa de mucho orgullo para nosotros, el tema de los médicos generales de zona. Se crearon en los años 50 y han tenido una permanencia en el tiempo, una estrategia en que al menos le asegura recurso humano médico a todo chileno, digamos, que vive en el territorio. Pero esto se ha, ¿cierto?, ha sido insuficiente, dado que hoy en día no se entiende un sistema de atención primaria basado en los médicos. El sistema de atención primaria no es el modelo más exitoso, aquel que se medicaliza la atención, sino que más bien se enfrenta como un equipo de salud. Y es ahí donde tenemos problemas. Chile, ¿cierto?, aparece como un país con ruralidad escasa, lo que yo les decía, un 13% en general es muy poca población, pero ojo que la metodología para calcular es bastante, digamos, es una vara bastante baja. O sea, si un asentamiento, un grupo, ¿cierto?, de viviendas tienen más de 1000 habitantes y tienen un poco de turismo y se dedica a población económicamente activa al turismo y a actividades que no son netamente con recursos naturales, ya es clasificado como urbano. Y esa población puede estar ubicada en Chile en lugares que están a 200 kilómetros de una ciudad principal. Por lo tanto, el tema de la ruralidad y su definición es un tema que hace un poco esconder, creo yo, ese 13%. El sistema de salud ocupacional que impera en el país, estos organismos que prestan la salud, claramente tienen una predominancia, por una parte en el norte, en las zonas mineras, y por otro lado en las grandes urbes. Pero ellos no tienen oficinas para atender gente en las zonas rurales. Por lo tanto, ahí, al igual que con lo que conversábamos antes, claramente el médico rural es finalmente el que hace las primeras prestaciones de salud ocupacional y el que pudiera, en cierta forma, pesquisar aquellas cosas que este otro sistema que está muy urbanizado claramente no va a llegar. Y por lo tanto ahí debe haber un trabajo conjunto. En el sistema de pregrado chileno, los médicos no tenemos formación en medicina ocupacional, ya tenemos sí una formación en medicina, ¿cierto?, de atención primaria, y muchos de los que estamos en el mundo rural tuvimos además algunas prácticas extraordinarias en salud rural para poder enfrentar de mejor forma nuestro desempeño. Las etnias en Chile ocupan hoy en día un lugar importante. Chile, después de más de 500 años, sigue la zona mapuche en conflicto permanente con la autoridad y como ellos nos llaman, con los chilenos. Ellos no se consideran chilenos. La estrategia de atención primaria no ha tenido un capítulo especial para abordar este problema, y así como en muchos otros países nos damos cuenta de la interculturalidad, ¿cierto?, y nos remitimos a intentar chilenizar el sistema valórico y de creencias que tienen estas etnias respecto de su relación con la tierra y de su relación con su propia salud. Y nosotros intentamos chilenizar este tema y llevarles nuestra salud, que no es la salud que ellos practican de forma, digamos, histórica y ancestral, ¿no? Y ahí chocamos y tratamos de hacer cosas. En Chile hay algunas iniciativas, pero no hemos logrado dar un avance importante en ese sentido.